Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día, nueva entrega de audios por parte del Confidencial al respecto, en este caso focalizado o con la temática de por medio de los medios de comunicación y la relación, de alguna manera, de Florentino con algunos medios importantes y con también, sobre todo, algunos periodistas importantes. Aquí os voy dejando algunos de los extractos vía escrita, de lo que han sido las palabras de Florentino al respecto de, por ejemplo, el grupo Prisa, su relación con el diario Marca, también en este caso con el programa El Rondo, por aquel entonces, la figura importante de Antonio Ferrera, su opinión al respecto de Alfredo Relaño, director de AS, Cebrián también sale aquí al paso, bueno, varios nombres propios de los cuales Florentino habla y se manifiesta de alguna manera. A mí, sinceramente, no me han sorprendido en cierto modo sus palabras, en algunos casos, en otros a lo mejor sí, pero en un porcentaje alto no, porque ya se sabía por aquel entonces, por ejemplo, su relación con el grupo Prisa era un hecho. De hecho, yo trabajaba en un medio pequeñito por aquel entonces y uno ya tenía goteo informativo de su relación o falta de relación o mala relación con algunos medios de comunicación, así como periodistas y directores importantes por aquel entonces. También sale el nombre de Luis Fernández, de Roures, en fin, grandes protagonistas por aquel entonces y casi que ahora también en algunos casos de lo que es el mass media a nivel de comunicación y deporte. Y luego también importante lo siguiente que os vamos a mostrar, que tiene que ver con respecto a que José Antonio Avellán habría pedido en su momento una cuantía de 10 millones de euros al Real Madrid para no vender estos audios. Además, aquí os dejamos detalle al respecto de dónde se habría producido la reunión entre el propio Avellán y un representante del Real Madrid, que en este caso sería el vicepresidente del Real Madrid, el señor Blas. Y bueno, tampoco me sorprende para nada. Yo creo que al final estaba claro que José Antonio Avellán ha estado durante mucho tiempo intentando vender este material, de manera directa intentar hacer daño al Real Madrid, porque al final lo que intenta es enturbiar, más allá de que Florentino esté más o menos atinado con distintos términos o con distintas cuestiones. Al final la idea de Avellán me da a mí la sensación que era hacer daño al Real Madrid, y de esta manera sabía que tenía una bomba C4 en la mano que iba a poder hacer explotar en cualquier momento a nivel de impacto mediático. Y bueno, lo dicho, la relación de Florentino al final con distintos elementos a nivel de comunicación era sabida, y tampoco olvidemos que esto no es solo una cuestión de Florentino. Muchísimos presidentes de grandes equipos tienen relación, digamos, más o menos fluida con directores de periódicos, de jefes de medios de comunicación importantes. Esto, vamos, si sacaran audios de Joan Laporta, de Enrique Cerezo, hablando, por poner un ejemplo de grandes clubes, hablando de su relación con los medios de comunicación, pues seguro que también sacaríamos asuntos muy peculiares y relaciones muy especiales. Así que nada, chicos, aquí tenemos esta nueva entrega. Vamos a ver cuánto nos queda al respecto, porque, como hemos ido comentando, es mucho el material, porque ha sido durante bastante tiempo, estamos hablando de hace muchos años, y creo que durante bastante tiempo se ha estado sacando este tipo de conversaciones de manera del ámbito más privado de Florentino Pérez. Así que nada, desde Madridismo al Día estaremos, por supuesto, muy atentos al respecto. Y lo único que os pediría, porque lo he ido viendo ya en los vídeos anteriores, es que tuvierais un poquito más de respeto los unos a los otros. Quiero decir que al final no nos va la vida en esto. Desde el canal lo único que estamos aquí es plasmando lo que va saliendo al respecto de los audios de Florentino.
y cada uno tendrá su opinión al respecto, pero me gustaría, que no sé si lo voy a conseguir, pero que tengamos un poquito más de educación a la hora de responder, a la hora de comentar y tal, porque de verdad, a nosotros no nos va la vida en esto, cada uno tiene sus cuestiones a título privado en su vida, esto al final es Florentino, es el Real Madrid, pero de manera indirecta, pero sobre todo es Florentino Pérez, y que yo sepa, al menos así a bote pronto, ninguno de nosotros somos ni allegado ni amigo suyo, ni tampoco somos enemigos acérrimos de Florentino, aunque veo que en algunos casos sí que lo parecen, y algunos sí que parecen familiares de Florentino Pérez. Yo, de verdad, creo que me lo tomaría con menos pecho, con menos pasión todo esto, me lo tomaría de otra manera, porque de verdad, quien se quiera poner la venda y asustarse muchísimo de todo esto, tiene el derecho de hacerlo, está en su derecho, pero la realidad es que los presidentes y sus relaciones de alguna manera institucionales con medios de comunicación o sus relaciones con grandes figuras, esto ha pasado toda la vida. Bueno, en baloncesto, por ejemplo, la relación que tenía por aquel entonces el presidente de los Chicago Bulls con Michael Jordan, así hablando de grandes leyendas, y creo que pues podríamos poner aquí muchísimos más ejemplos. Podríamos hacer un vídeo de relaciones terribles entre presidentes y grandes figuras y grandes deportistas. Podríamos hacer un vídeo de hasta 10 minutos. Pero bueno, chicos, vosotros veréis, que al final yo ni pincho ni corto.